Vosotros. Gracias al pastor y a vosotros por vuestra invitación. Es un gozo, un privilegio el poder estar compartiendo la palabra de Dios con los hermanos, con esta iglesia que amamos, y siempre es una gran responsabilidad abrir el texto y poder compartir la palabra de Dios. Deciros, hermanos, que estamos en Elche, no estamos en Canarias, no es una hora menos. Es que habéis adelantado una hora al culto y menos mal que se me avisó. Así es que, bueno, pero si va la cosa así, con el cambio climático, los cultos serán a las 8 y las vacaciones en octubre, dentro de poco. Tranquilos, serán a las 8 de la mañana. Muy bien, pues este texto, amados hermanos, nos habla acerca de... Hemos cantado unas canciones preciosas y en una de las oraciones decía, pero ¿quién soy yo para que te fijes en mí, no? ¿Qué has visto en mí? A la entrada un hermano me dijo, yo soy un inmigrante simple, y yo le dije, yo un pecador. ¿Qué somos? No somos, y somos lo que somos por la gracia de Dios, no somos nada, de verdad. Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Y con esa misericordia con la cual Dios nos ve, así nos dice que debemos de ver a este mundo tan necesitado. Me llama poderosamente la atención que cuando el Señor llamó a sus discípulos, Él, después de una jornada de arduo trabajo, arduo ministerio, Él se apartaba a un lugar, al monte, un lugar desierto, y allí oraba. Y oraba. Tenía tanto trabajo que hacer, tantas necesidades que cubrir, que Él necesitaba tener comunión con el Padre para poder realizar esa labor, porque humanamente y en esa condición de hombre, Él sabía que era imposible realizarla, que se cansaba, se fatigaba y que no podía si no era por la obra poderosa del Padre en Él, aunque Él era Dios, porque no dejó de serlo, pero dependía totalmente del Padre. Y cuando llamó a los suyos, dice el texto de Marcos 3, un poquito más adelante de este texto, cuando llama a los demás, entre ellos está Mateo, el personaje que vamos a ver en esta mañana, dice que llamó así a los que Él quiso. Los llamó a sí mismo, los llamó para tener relación con Él. Porque cuando Jesús nos llama, nos salva, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque ya pensó en nosotros, aunque nosotros no sabíamos, alguien nos habló, alguien nos invitó y la gracia de Dios nos alcanzó, pero claro que Él pensaba en cada uno de nosotros ya desde el principio, como dice Efesios en el capítulo 1. Nosotros no, evidentemente, pero Él ya lo sabía, y Él nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para alabanza de su gloria. Él tenía ese propósito, tiene ese propósito, tener comunión con nosotros, es lo más importante. A veces creemos que lo importante es que Él nos llama para hacer algo, y lo que nos llama es para ser hijos, hijas, para una herencia. Nos ha llamado para heredar, como hemos cantado en esta última canción, esta última cántico de adoración, para Él, para tener comunión. Y en esos años de formación de esos discípulos, lo que aprendieron es del Maestro, aprendieron de Él. De tal manera aprendían que en el desarrollo de la iglesia primitiva en Antioquía le llamaron cristianos o pequeños cristos, porque vivían como Cristo, porque imitaban a Cristo, porque seguían a Cristo, porque veían a través de sus vidas a Cristo. Y eso es ser cristiano. Nos ha llamado a ser. Y después que Él los llama a ser, a tener comunión con Él, dice, y también llamó a los que Él quiso, a los cuales dio autoridad, es decir, los capacitó para enviarlos a cumplir la misión. Es decir, que siempre hay un propósito claro cuando el Señor nos salva a nosotros. No nos salva para sentarnos en estas sillas y celebrar el domingo, que está muy bien y es un privilegio, es un gozo. Yo
De verdad, amados hermanos, cuando llega el día del Señor, bueno, no hay mayor alegría que ir con los hermanos a celebrar al Señor que vive y reina por los siglos. No hay mayor gozo, es un privilegio, estemos donde estemos. Y eso es un gozo, pero pasamos la mayor parte de nuestra vida en nuestros quehaceres cotidianos. Y ahí el Señor nos llama a ser y nos llama a hacer, nos llama a vivir como auténticos discípulos, a ser luz y ser sal en la tierra. Por eso, amados hermanos, lo importante es lo que tú eres en Cristo, lo que yo soy en Cristo, y que, como hemos también cantado y se nos ha citado, nuestra hermana, antes de introducir el cántico, mencionaba lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, ¿verdad? ¿Para qué? Con un propósito, para que podamos ser luz, para que podamos ser sal, para que podamos cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Claro, cuando uno lee este texto que hemos leído y que vamos a verlo con la ayuda del Señor, dice que vuelve a la orilla y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y muchas veces el Señor iba con una misión, iba a predicar, iba a enseñar, y se cruzaban vidas en su camino. Y algunos los buscaba, como a esta mujer en el pozo, la samaritana, que también hemos mencionado anteriormente. Y él va, es profeso, para tener un encuentro con ella, para declararle el plan y propósito eterno que Dios tiene para aquella mujer y para toda aquella región de Samaria, evidentemente. Pero se cruza un Jairo cuya hija agoniza, se cruza una mujer enferma desde hacía 12 años, los mismos años que tenía la hija de Jairo. Seguramente cuando la hija de Jairo nació, esta mujer enfermó con un flujo de sangre. Y él tenía un propósito, y vino Jairo diciéndole, mi hija, dándole una tarea: mira, Jesús, mi hija está agonizando, ven pronto porque se muere. Y aquella mujer, mira por dónde interrumpe, parece que rompe un poco el esquema de Jairo. Que sería más urgente atender a aquella mujer que había estado 12 años, no podía esperar un poco más, en su angustia, en su agonía, en su necesidad extrema, que se moría por dentro por esas pérdidas de sangre, en su depresión, en su angustia, o una niña de 12 años que se está muriendo. Sin embargo, nos rompe los esquemas. Jesús no atiende primero la necesidad más urgente que nosotros atenderíamos, porque Él tiene un propósito con cada uno. Y Él estaba allí enseñando y se agolpa a la gente. Pero en medio de aquella gente ve en el camino a un hombre que está en un banco, donde pone delegación de Hacienda, pero Hacienda de aquel tiempo, y donde está recaudando. Si hoy dice, bueno, es que nos cargan de impuestos, y bueno, no te imaginas en aquel tiempo los impuestos que se pagaban. Se pagaban impuestos por todo, por caminar, por cruzar de un puente, de la orilla de un puente a otro, por todo. Roma cargaba de impuestos. Herodes también, seguramente este hombre Leví estaba trabajando. Los judíos lo odiaban, no podían ni verlo. Nosotros recibimos ya cada vez menos cartas, y cartas de gente menos, de bancos ya casi nada, porque todo va online y ya nada. Pero cuando recibes una carta de Hacienda, esa no te viene por online, esa te viene Ministerio de Hacienda. Pongámonos a temblar, ¿qué pasa, no? Bueno, pues este hombre era odiado por los judíos. Se dice, Cicerón decía, oficios vulgares de entre ellos e impropios de un hombre los que incurren en el mayor odio y mala voluntad, los de recaudador de impuestos y usureros.
los que prestaban dinero y luego cobraban de más. Por eso dice el Señor que no se preste el pueblo de Dios a la usura. Si te presto un dinero porque sí hay una necesidad, hermano, pues ya me lo devolverás cuando puedas, pero no le cobremos impuestos, te voy a cobrar el 10%. Eso está prohibido en el pueblo de Dios. La usura. Pero la recaudación de impuestos. Un recaudador era un maldito. Luciano, un escritor sirio, sofista del año 125 al 181 después de Cristo, decía, él tuvo una visión, en esa visión del infierno que él, siendo escritor, escribió, valga la redundancia, en esa larga lista de hombres que esperan el tormento. Entre ellos dice los adúlteros, los aduladores, los delatores, los prestamistas de dinero, los usureros, los procuradores y los recaudadores de impuestos. Es decir, que esta gente era realmente odiada. Los judíos eran quienes más odiaban a esas personas. Se les prohibía, si leemos las crónicas de los judíos, sus tradiciones orales, se les prohibía ser testigos y jueces. Y además participar del culto. No podían adorar al Dios de Israel. Y además no merecían el arrepentimiento. Eso estaba en la mente, allí en el pueblo, en ese contexto. Imaginémonos la escena, amados hermanos. Imagínate qué dilema para Jesús. Cuando leo en mis tradiciones, como un buen judío, un buen religioso de la época, leo que este hombre no merece arrepentimiento, no merece gracia, no merece ni que le miremos a la cara, no merece. Además, se le odiaba. Y dice que este Leví, Mateo, hijo de Alfeo, sentado en ese banco de los tributos, le dijo: sígueme, sígueme. Seguramente Jesús no estaba solo, estaban sus discípulos, estaban los fariseos y los escribas siempre al acecho, siempre cerca de él, a ver dónde podían, si en una tilde, en un punto, en una coma, a ver si sanaba en sábado, a ver si hacía algo, a ver si no sea que quebrante la ley. Y Jesús, cuando mira a Leví, lo mira con los mismos ojos que te miró a ti y a mí el día que vino a nuestra vida. ¿Éramos más que Leví? ¿Qué vio Jesús en Leví? Jesús vio lo que él ve en todo ser humano, amados hermanos. La triste realidad en nuestros días es que la gente necesita alivio para su situación. Viene al Evangelio porque no está o se acerca a la iglesia o nos escucha cuando evangelizamos porque tiene una situación desesperada. Y la situación, o arreglar una situación, es como poner una tirita, un apósito en una herida que está diciendo que eso es un cáncer. Y no solamente es un cáncer, es una metástasis que se muere. Pero vamos a ponerle aquí, a ver si ponerle un poco de betadine y aquí en la esta, pues arreglamos el asunto. Esa es cuando intentamos arreglar una situación. Las situaciones pueden cambiar, fluctúan, depende de muchos factores. Evidentemente la voluntad de Dios está detrás de todo ello. Pero no es lo primordial. No es lo primordial. Hoy se hace mucho énfasis en las situaciones del hombre. Y por lo tanto, desde púlpitos, desde plataformas digitales, desde un montón, te metes en internet y puedes ver
un abanico, un espectro de predicadores, profetas, pseudoprofetas, de falsas esperanzas que te dicen que aquí, que allá, que te arreglan la situación, que si eres pobre te harás rico, y si no tienes un coche te vas a tener un coche, y si no tienes esto te va a dar el Señor esto, y falsas promesas, porque ponen el énfasis en la situación en la que vives. Pero Jesús no vio, que sí, pero no fue lo primero que vio en Leví. Lo primero que ve Jesús, que vio en nosotros, es nuestra condición. Condición. El profeta Jeremías dice: ¿podrá cambiar el leopardo su piel? Pues así el pecado permanece en mi pueblo. Aunque te laves con jabón de lavadores, con lejía, con salfumán, con lo que quieras, el pecado permanece en el hombre, porque la condición del ser humano es que está muerto, espiritualmente hablando. Por lo tanto, ¿qué vio Jesús en Leví? Un muerto. Por lo tanto, una de las medidas de gracia que el Señor ofrece a todo hombre es que se arrepienta de sus pecados. Cuando Juan el Bautista predica en el desierto, está predicando un bautismo y practicando un bautismo de arrepentimiento de pecado, siguiendo un poco los ritos de lavamientos judíos, no el bautismo de Jesús. Pero Juan el Bautista está preparando todas las cosas, porque él es el profeta bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que las cosas comiencen a suceder en el nuevo pacto. Por eso predica el arrepentimiento, para preparar el camino al Señor, para preparar al hombre en esa condición que no ha podido arreglar bajo la ley de ninguna manera, y preparar un nuevo orden para el hombre, que es que proceda al arrepentimiento. Por eso Jesús aparece en Marcos diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed al Evangelio, o en el Evangelio. Por eso ve su condición, un hombre pecador. Efesios 2, capítulo 1 nos dice: y vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Por qué se produjo la conversión, el nuevo nacimiento? Porque necesitábamos la regeneración, estábamos en esa condición. Y Jesús, cuando vio a Leví, vio la condición de un hombre pecador, pero no por lo que hacía, sino por lo que era. Pero miraba a los suyos y a los fariseos y a los saduceos y les decía lo mismo, y a los escribas: muertos, estáis muertos. En otra ocasión le dice: sois sepulcros blanqueados, por fuera estáis muy bien ahí con la cal, pero dentro huesos muertos, muertos en delitos y pecados. Eso es lo primero que tenemos, amados hermanos. En los tiempos de Spurgeon, en los tiempos de la Reforma, hace 30 años, hoy y mañana, tenemos que seguir llamando al hombre, a la mujer de nuestro tiempo al arrepentimiento, porque está sin esperanza y sin vida. No arreglamos su situación. Las situaciones, mirad, muchas de ellas, cuando venimos al Señor, cambian. Muchas de ellas. La visión del mundo te cambia, la visión de las cosas te cambia. De dueño pasas a ser mayordomo. Ya no tienes tanto apego a las cosas materiales. ¿Qué ha pasado? ¿Es que no le das importancia al dinero? Sí, pero ya es un medio, no es el fin. Mi fin no es hacerme rico, mi fin no es hacer esto y lo otro y lo otro y tener y tener y tener, no. ¿Por qué? Porque ahora, en esa condición de hijo, de nueva criatura, todo pasa a ser un medio para mí, porque el dueño es el Señor.
Por lo tanto, le damos la importancia que tiene. El dinero lo usamos mejor que antes, porque antes despilfarrábamos. Con mi dinero hago lo que me da la gana. Pero ahora, con el dinero que Dios me da, lo administro. Ay, ahora es que ahora hay otro dueño. Esto es lo que quería que aprendiese Mateo, Leví, el Señor, la condición. Por eso lo mira con amor, viendo esa condición, sin esperanza, sin propósito, sin vida. Lo vio en ese banco de extorsión, pensando, como veremos, que podía ser y fue un vaso de elección para los propósitos eternos de Dios. Cuando evangelizamos, cuando hablamos con las personas, amados hermanos, tenemos que verla en esa condición de personas sin esperanza, sin vida, y tenemos que tener mucha misericordia. Claro, los escribas y fariseos, aunque me adelante el último versículo, está diciendo, mirad, un proverbio, un refrán, de los muchos que hay, dice, los médicos no tienen necesidad, los sanos no tienen necesidad de médico, sí los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo, en el mismo texto, el Evangelio sinóptico de Mateo, dice, añade una frase a ese último versículo. Dice, además de que los sanos no tienen necesidad de médico, dice, atentos, ¿no habéis oído? Misericordia quiero y no sacrificios, Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio, misericordia. Lo que quiero, esta gente que está aquí, despreciando, odiando a esa gente, menospreciándola por lo que es, por lo que hace, es que no tenéis ninguna misericordia. Nada más que señaláis, juzgáis, condenáis. Y el Señor no nos ha llamado a juzgar, no nos ha llamado a condenar a nadie en absoluto. Nos ha llamado a predicar un evangelio que brota del amor de Dios, no de la condenación. Yo no veo en ningún sitio que Jesús diga que el propósito de Dios es condenar al hombre. Hemos aprendido Juan 3:16 de memoria, pero ¿y el 17? Que forma parte del contexto. Porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. No quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, todos tienen la oportunidad de escuchar. Pero tenemos que ver a esas personas, amados hermanos, no solamente como gente que va al hospital, gente que va al ambulatorio, gente que muchas veces al hospital está muy enfermo, al ambulatorio todas las semanas, sobre todo mucha gente mayor, es para hablar, para que le escuche el médico, para poder decirle lo que no le puede decir a nadie, pobrecito, los médicos tienen que escuchar, pues que la gente necesita ser escuchada, la gente necesita que se la escuche, necesita hablar con alguien, porque la gente está sola, mucha gente sola, no la gente mayor, mucha gente sola, que alguien me escuche, que alguien me atienda. El niño dice, bueno, ¿quién me cuidará? ¿Quién me dará de comer si pudiese hablar un bebé? El adolescente dice, ¿quién me entenderá? ¿Hay alguien que me entienda? ¿Hay alguien? ¿Alguien me entiende? El joven, ¿alguien me comprenderá? Y cuando llegamos a la ancianidad, igual que cuando nacemos, ¿quién me cuidará? ¿Quién cuidará de mí? ¿Quién cuidará de mí? Son las preguntas eternas que se hace el hombre. Jesús lo vio, lo miró y lo llamó. Una muestra de amor incondicional que desconcertó a todos los oyentes. Porque Jesús, como nadie, mostró misericordia, compasión, amistad a un hombre que cualquiera se hubiese avergonzado de tenerlo como amigo. ¿Qué importancia le dio? Pero no solamente de palabra. Cuando dijo, sígueme, aquel hombre abrió su casa y entró Jesús. Y allí, en esa casa, estaba
la élite de la sociedad, ¿sí o no? La élite. Ahí no entra nadie, solamente los religiosos, los santos, los puros, los castos, los que no han roto un plato en su vida, los perfectos. Toda esa casa estaba llena de gente así, ¿o no? Lo peor de la sociedad estaba en casa de Mateo. Los pecadores, los publicanos, si no solamente él, un publicano. No se hablaban con ellos, vamos, ni querían saber nada, lleno. Y la gente decía, pero ¿este qué hace comiendo con pecadores, con publicanos? ¿Qué hace la Iglesia del Señor en este tiempo inmersa en un mundo tan necesitado, tan lleno de conflictos, con tantas familias destrozadas? ¿Qué hace la Iglesia estando dentro, metiéndose en esta sociedad que tanto necesita? Cumplir la misión de ser luz y sal. Si esperamos que la gente venga, pues sí, le daremos un buen mensaje, le daremos un buen sermón, la podemos ayudar en la obra social o en el comedor, lo que sea, le ayudaremos lo que podamos, pero su situación permanece. Ese es el segundo punto. Vio su situación. Una situación que lo ponía también en un conflicto interno. Era un hombre rechazado, por lo tanto, también tendría sus problemas emocionales, ¿no? Ahora que se habla tanto de las enfermedades mentales y todo esto, que se habla y se tiene que hablar, se tiene que verbalizar la realidad de las personas, ¿verdad? Dirán los deportistas de élite, el Ricky Rubio ahora se retira de la selección, no va a jugar porque tiene un problema emocional, mental. Perdió a su madre no hace mucho, un problema familiar que ha tenido, y la gente pasa y se viene abajo. Y es honesto decirlo, es honesto. Porque si se es honesto y se busca ayuda, se evitarán muchos suicidios, más de los que nosotros nos creemos que hay. Y gente que lo intenta a diario, y no solamente adolescentes, jóvenes y adultos, muchísima gente. Está desesperada. Y el tema es la condición. Si elíos libertares, seréis verdaderamente libres. He venido a que tengáis vida y que la tengáis en abundancia. Ese es el propósito del Señor. Ve la condición de Mateo, ve la situación de Mateo. Uno por lo que era, ahora por lo que hacía, despreciado, no quería saber, viviendo en soledad muchas veces. Pues como esta mujer de flujo de sangre, o como aquellos leprosos. ¿Quiénes se ocupaban de los leprosos? Y de los cojos y los paralíticos que no podían entrar para adorar a Dios en el templo. ¿Quién se preocupaba de ellos? ¿Quién se preocupaba de aquella gárgola que era ese paralítico en la puerta de la Hermosa? Que cuando pasaban por ahí para ir a la oración creían que era el pasamanos. Hasta que Pedro y Juan le dijeron, mira, no tenemos dinero, ni oro, ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Jesús habría pasado por allí también, pero no lo sanó Jesús. Llegó el momento para ese hombre. Y lo primero que hizo fue entrar al templo y adorar, lo que nunca había hecho. La condición, la situación. Vio a un hombre necesitado de amor, de afecto, de amistad, de afirmación, de valoración, como tanta gente lo necesita. Pero la situación, vuelvo a repetir, no es el fin. La situación es lógica en el ser humano, porque se ha apartado de Dios. Vivimos una situación de crisis, de incertidumbre. No sabemos qué pasará mañana. No sabremos si tendremos gobierno de aquí, de allá, o qué gobierno tendremos en España. No sabemos qué pasará en la Unión Europea. No sabemos qué pasará con este conflicto que dura tanto en Ucrania. No sabemos qué polvorín explotará ahí en el Chad, en Mali, en Níger y en todos esos países que están ahí ahora mismo, que es un conflicto que puede saltar y puede involucrar al mundo entero. Estamos pendientes de un hilo con el cambio climático, con todo lo que estamos viviendo, con las olas de calor, que si los fríos aquí, que si incendios allá, que si inundaciones, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Vivimos en un mundo que es verdad que siempre ha estado convulso,
Pero, amados hermanos, estamos así porque el hombre ha dado la espalda a Dios, no quiere saber nada de Dios. Esto es la realidad. Porque cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos transforma, nos cambia en otra persona y nuestra visión del mundo es otra. Y no vemos al enemigo, no vemos al Leví el publicano. No me ves, me voy a poner yo. Ya no me ves como que soy el publicano. Me ves como un hermano, como nueva criatura en Cristo, uno. Y lo que haremos será ayudarnos y ayudar y tender nuestra mano. Ser cristianos, ser discípulos. Eso es otra cosa. Más que ser un miembro de una iglesia, amados hermanos. Si Jesús vio lo que era, Jesús vio lo que hacía, Jesús vio también su necesidad en tercer lugar. La mayor era que Jesús gobernase su corazón. Por eso le prepara una fiesta y entra no solamente en el corazón de Leví, sino entra en su casa. Y allí celebra con los suyos. Celebra que ha tenido un encuentro con alguien que le ha mirado y le ha amado de verdad, sin importarle la situación, pero sí transformando su condición, absolutamente, su naturaleza, porque ese es el tema, naturaleza. No puede cambiar el hombre no, ya le puedes hablar, mira que le hablas y le dices y tal, yo tengo mi religión, yo ya estoy en eso, yo no creo en eso, yo no creo en la situación, condición, hasta que no el Espíritu del Señor, que es el que convence, el Espíritu Santo convence a esa persona de la necesidad que tiene de Dios, no se arrepiente. Te preguntas, ¿te arrepientes? Si yo comenzase el Evangelio con decir, mira, tú sabes que eres pecador y que tienes que arrepentirte, ¿yo arrepentirme de qué? ¿Pecador de qué? Mira que te pongo una denuncia, ¿eh? No vas a decir ahora, me vas a venir a mí insultando, ¿eh? Si el Espíritu de Dios no obra poderosamente, no podemos hacer nada. Ahora, sí que es verdad que si no vamos, si no hablamos, si no decimos a esa persona, si no compartimos el Evangelio, ¿qué respaldo vamos a tener de Dios? Como un predicador, un pastor siempre dice, y aún creo que lo dice, si tú quieres ver lo que nunca has visto, haz lo que nunca has hecho. Queremos ver almas convertidas, tenemos que estar presentes en el medio donde Dios nos ha puesto. Fijémonos que el Señor no llamó nunca a gente perezosa, siempre llamó a los que estaban trabajando. Llamó a los pescadores que estaban allí enmendando las redes y los llamó. Llamó a Leví en el banco, nunca. Siempre el Señor te pilla trabajando y te va a dar más trabajo. Eso es lo que el Señor te va a dar, más trabajo, nos va a complicar la vida. Es verdad, hermanos, es verdad. Y uno cuando le llama al Señor, lo llama y te ha llamado a ser hijo, a ser discípulo, te ha llamado. No te ha llamado a lo mejor a ser pastor o a tocar el piano o yo qué sé, un instrumento, pero te ha llamado a servir con el don o dones que Dios te ha dado. Y si tú no lo haces, se nota, se echa en falta, porque el Señor te ha capacitado, me ha capacitado para ello. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Para qué se ha acercado el Señor a tu banco de trabajo, a tu banco de tributos o a tu banco de faena o lo que tú estés haciendo? Te ha llamado, te ha salvado, nos ha salvado para algo, para ser luz, para ser testimonio, para hablarle a la gente con el don o los dones que Dios te ha dado. Yo pensaba, año 2020, 26 de julio. Fue el día en que legalmente me jubilé. Y en la iglesia de Murcia, donde estábamos como familia, pastoreando, nos despedimos. Y uno dice, bueno, legalmente me jubilo, pues voy en la iglesia a servir en lo que haga falta. Miembros en la iglesia allí en Belreguard, en la comunidad cristiana La Safor, y allí en lo que hiciese falta, sirviendo en lo que hiciese falta, en la limpieza, en la predicación, en la enseñanza, en la obra social, lo que haga falta, ¿eh? La obra social, muchos de los jubilados estamos ahí inmersos, trabajando en lo que podemos.
en lo que hacemos. Pero amados, os lo confieso, el fuego del llamamiento pastoral arde dentro. Iglesias sin pastor que hay, y bastantes. Bueno, comenzaron a llamar para que pudiese atender el púlpito, a predicar, bueno, como vuestro pastor en vacaciones, muy merecidas, por las cuales hay que orar, porque un pastor cansado, quemado, hermanos, que no digo que sea el caso, pero de cansancio y esto, necesita frescura, porque repercute en su salud, en la salud de su familia y en la salud de la iglesia. Necesitamos el descanso. Y supliendo, pero al principios de este año, en febrero, yo estaba en lucha con el Señor. Señor, me arde el corazón, me arde la llama del ministerio. No es una necesidad emocional, no es compensar una situación, es que me arde el corazón por servirte, por hacer lo que siempre he hecho, a lo que tú me has llamado, y no sé hacer otra cosa, ni quiero hacer otra cosa. Y en esa lucha estaba yo. Suena el teléfono. Mira, hay una iglesia que necesita pastor, está en esta situación, el pastor ya no puede atender la suya, la cárcel, el hospital y esto, y se va a fundir. Le ha dado un ictus y le puede dar otro, le puede dar y otra vez. No, tiene que descansar, tiene que descargar. ¿Podrías hacerte cargo? Bueno, vamos a orar al Señor y tal y cual. Fijaos lo que se junta días antes, esta lucha y una llamada de teléfono. Decidme si esto no es providencial. Es providencial. No está en los planes, no está en publicitar, se ofrece, no. Señor, si es, tú llamarás, si tú harás. Y en octubre comenzaremos un ministerio en la iglesia de Valduxó, en Castellón, a 130 kilómetros, donde iremos y vendremos, aunque tiene piso, quedaremos allí media semana y estaremos en casa, atendiendo necesidad, hermanos, una iglesia que necesita. Orad por vocaciones, que no digo que tengan que ir al pastorado o tengan que ir al seminario, si pueden ir mejor, si no, ¿dónde están? Aprovecha los cursos de formación que se hagan, el discipulado, si hay cursos de liderazgo, si hay gemas o barcas o como llaméis, lo que haya, lo que se prepare en la iglesia, prepárate, equípate, joven, hermano, hermana. El Señor necesita hombres y mujeres para ir a la mies, para predicar, para ayudar, aunque estés en el sitio donde estés, aunque no te llame lejos. Pero necesitamos formarnos, necesitamos ponernos, ser seguidores de Jesús. Amados hermanos, levantarnos de estas sillas o de los bancos para decir, Señor, aquí estoy dispuesto, donde tú quieras, o donde yo estoy, que pueda ser más útil, dame fuerzas, dame valor para poder predicar el Evangelio. Vio su necesidad. Pero además, en cuarto lugar, después de ver la condición, la situación, la necesidad, y voy terminando con este punto, Jesús vio su valor en el reino. Jesús vio el valor de Leví en el reino. Lo menospreciado, lo vil, lo que no sirve, lo que desecha todo el mundo, mira por dónde escoge Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. A ti y a mí. Nos escogió a ti y a mí. Si tienes una carrera, gloria a Dios. Si no la tienes, pues gloria a Dios. Si no has podido estudiar porque has tenido que trabajar en un banco de trabajo, haciendo zapatos o tacones o lo que sea, desde hace 40 años en esta bendita ciudad de Elche, pues gloria a Dios, si no te has podido formar. Pero el Señor, no te quepa duda, que te capacita para que tú puedas hacer la obra que Él te ha llamado a hacer. Mirad, la diferencia entre Mateo y los otros discípulos es que los otros, si la cosa no iba bien, pues podían coger las redes y a pescar otra vez. Para Leví no había segunda oportunidad. Mateo quemó el banco, en sentido figurado, dejó aquello, siguió a Jesús y ya no podía volver atrás, sin retorno.
Lo único que se llevó Mateo de aquel banco, ¿sabéis qué fue? ¿Qué se llevaría Mateo de aquel banco? La pluma. ¿Y por qué se llevaría la pluma Mateo del banco? ¿Por qué necesitaría la pluma? ¿Para qué? Para escribir el Evangelio, su Evangelio, la biografía de Jesús, seguramente recopilando material de Marcos, que fue el primero que se escribió, pero un Evangelio para los judíos, para aquellos que le odiaban, que le menospreciaban, que no querían saber nada de aquel publicano. El Señor lo usó porque Jesús ve en ti el valor que tienes para Él, el valor que tienes en el reino. La única que puede hacer la obra a la cual Dios llama es a ti, no lo puede hacer nadie por ti. Eres de valor incalculable, único en el reino. Por eso las comparaciones que se dice que son odiosas, comparaciones con nadie. Dios te ha hecho único, única, exclusiva para Él. Pieza única, propósito único. Y si tú no lo haces, se queda por hacer. O lo hará el Señor sin ti, como podía haber hecho la obra y seguir haciéndola sin nosotros. Pero el Señor le ha placido usar lo más hermoso que tiene en la tierra, la mayor institución eterna. Eterna porque cuando no esté aquí estará allá, la Iglesia. La Iglesia, su embajada, embajadores, somos embajadores, amados hermanos. Demos gracias a Dios que a pesar de nuestra condición de pecadores, y no sé si todos aquí estáis en la condición, o estamos en la condición de nuevas criaturas, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, o aún permaneces en tiniebla, y aunque quieras que se arregle los asuntos, que te vaya mejor, que el trabajo, que aquello, que es bueno y necesario, que oremos por ello cada día, pero que lo más importante es que el Señor arregle nuestra condición, nuestro destino, dónde iremos, dónde pasaremos nuestra eternidad. Porque si eso lo tenemos claro y lo dejamos en manos del Señor, veréis que muchas situaciones cambian. Situaciones emocionales, enfermedades que a veces no tienen ninguna razón de ser. Pero si usted está bien, si le han salido las pruebas, si tiene unas analíticas mejor que yo, si tiene, pero que no sé, una angustia, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, muchas de estas cosas desaparecen. Si no te da un trabajo, te da otro. Si se cierra una puerta, te abrirá una ventana. Pero nunca te dejará solo, nunca. Y cuando te sientes que no te puedes mover, paralítico de cualquier situación, entre 4 te llevarán. Y si la puerta está a tope, si te dice el portero, aquí ya no se puede entrar, no cabe ninguna, ya está todo lleno, pues mira, el Señor hará que hagas un agujero en el techo y que te descuelgues por ahí, aunque te cargues el culto de ese día. Porque imagínate, enseñando ahí el Señor, todos ahí, amén, cantando con sus guitarras, y que te caigan los cascotes y te caigan todo por arriba, y la paja y todo eso. ¿Qué pasa aquí? Ya vino alguien a cargarse el culto. Ese era el protagonista, el que tenía que atender el Señor ese día. A ti hoy, cual sea tu condición, tu situación, tu necesidad y tu valor en el reino. ¿Eres importante para Dios? Eres importante para Dios. Démosle gracias. Señor, te alabo y te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias porque viendo nuestra condición nos diste vida, y nos diste vida eterna, y perdonaste nuestros pecados. Y es verdad que pasamos por situaciones diversas, Señor, pero tú en medio de ellos, en medio de todas circunstancias difíciles, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos hace confiar,
nos hace descansar en ti. Muchísimas gracias, Señor. Gracias porque ves nuestra necesidad. Gracias, Dios mío, porque tú suples toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Y gracias por el valor que tú diste a Mateo y nos das a nosotros. El valor en el reino. El valor en tu reino. Gracias porque nos has hecho ciudadanos de ese reino. Porque tú quieres establecer tu reino en esta tierra. Porque tú quieres que a través de tu iglesia podamos ser luz, podamos ser sal, y Elche sea llena del conocimiento del Señor. Usa esta iglesia preciosa. Oramos por su pastor, por la familia, oramos por cada uno de los miembros del ministerio de esta congregación, Señor. Que tú bendigas, uses. Y si hubiese aquí alguna persona que todavía no te conoce, no te ha entregado, no ha arreglado la mayor necesidad, que es ver la condición, Señor, que tú por tu Espíritu Santo traigas convicción, Señor, y llames al arrepentimiento y al conocimiento de tu Hijo, Señor. Abre corazones, abre nuestras mentes, y que seamos discípulos fructíferos, que cumplamos la misión que nos has encomendado, como aquel hombre fue llamado de ese banco de tributos, a ser embajador tuyo, a escribir ese libro. Quizá nosotros no nos llames a tanto, Señor, y tan elevada responsabilidad y privilegio, no ya de tu palabra que ya cerraste para siempre, pero sí para hacer cosas que quizás soñamos, pero al menos que aquello a lo cual nos llames, Señor, lo hagamos con excelencia. Sea mucho o poco, lo hagamos para ti con gozo, con acción de gracias. Gracias por hacernos partícipes de ese reino que disfrutamos en parte, pero que se completará el día que estemos en tu presencia. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.